Una voz que no solo te habla de promesas, sino que te guía a vivirlas. Esto no es una religión, es una revelación. ¿Estás listo para dejar la escasez y caminar en la plenitud que Dios tiene para ti? Únete a esta comunidad de fe. Cada gota de sangre de Jesús te dice: yo te amo. Y si tú has sido lavado por la sangre del Cordero y estás bajo la autoridad de la sangre del Cordero, cada gota de la sangre de Cristo que está en ti está ahí para decirle a un mundo: yo te amo. Búscanos en YouTube como Vida Abundante y permite que la palabra se haga viva en ti. Suscríbete, activa las notificaciones y sé parte de la vida abundante que Jesús tiene para ti. Mis queridísimos hermanos en la fe, mis queridos hijos espirituales, mis estimados compañeros ministeriales y todo aquel que por primera vez se conecta a la familia de, Señor, de vida abundante, la vida que Jesús ha prometido para nosotros. Aleluya. Jesús dijo que Él nos da la vida abundante. La vida de abundancia para mi espíritu, para mi alma, para mi cuerpo y para todo mi ser. Bueno, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Estoy bastante emocionado con la meditación que les voy a compartir hoy. Estoy durante un tiempo de ayuno y oración, pero aún así saco tiempo para hacer mi meditación. Ha sido lo que básicamente ha dirigido mi vida. Puedo decir que lo que voy a decir hoy es como mi GPS o mi brújula para yo descubrir qué hacer, qué no hacer. Muchas veces saber cuál es o cuál no es la voluntad de Dios. Saber cuál es o cuál no es la dirección del Espíritu. Y estamos hablando de la dirección interior de tu espíritu. Y hoy yo te pido en el nombre del Señor, mi querido y mi querida, no ignores el testimonio interior de tu espíritu. Romanos 8:16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí hay una manifestación de dos espíritus diferentes. El Espíritu mismo se refiere al Espíritu Santo. Pero entonces el Espíritu Santo quiere trabajar y armonizar con nuestro espíritu para darnos testimonio de cosas. Pero no debemos limitar esto solamente a la primera dirección que nos da el Espíritu Santo, que es saber que somos hijos de Dios. Eso es lo primero que sabemos. Ahora el Espíritu Santo que está en nosotros como una dirección continua para el resto de nuestra vida mientras estamos aquí en la tierra. Y de eso que yo lo aprendí de Kenyon, lo quiero compartir con ustedes. Claro, también yo lo he estudiado y lo he afinado y hay una gran bendición, porque eso me ha librado a mí de tantos errores, de tantas caídas, de tantas cosas que pudieron hacerme daño, porque aprendí muy temprano. Por lo tanto, empiezo diciéndote: Dios puso un sistema de guía en tu interior al momento de tu salvación. Una voz, un testigo, una certeza. Y la mayoría de los cristianos lo ignoran por completo. Buscan señales externas, piden confirmaciones, esperan voces audibles, cuando la guía más clara que jamás recibirán les habla ahora mismo en su interior. Y cuando aprendas a reconocer este testimonio interior, cuando entiendas qué es y cómo funciona, tendrás una guía, sabiduría y discernimiento que nunca antes habías tenido. Observa cómo la mayoría de los cristianos buscan guía, piden señales, esperan a que las circunstancias se alineen, buscan palabras proféticas de otros, intentan discernir la voluntad de Dios a través de eventos externos y pasan por alto el sistema de guía más confiable que Dios les ha proporcionado. Voy a llamarle a esto el GPS de Dios. Mi espíritu es el GPS de Dios. El testimonio interior, la manifestación de tu espíritu humano renovado, el conocimiento sereno que surge desde adentro cuando estás en Cristo. No es dramático, no es ruidoso, tampoco es externo. Y por eso la mayoría de los creyentes lo pasan por alto.
Pero los creyentes que aprenden a reconocer este testimonio interior, que entienden cómo funciona, que confían en lo que el Espíritu sabe, caminan con una claridad y una seguridad que los creyentes que dependen de señales externas jamás experimentan. Hoy descubrirás el testimonio interior que la mayoría de los cristianos ignoran. Comencemos por identificar por qué la mayoría de los cristianos ignoran su testimonio interior o interno. El problema es simple, pero es profundo. Les han enseñado a desconfiar de sí mismos. Les han dicho que su corazón es engañosamente perverso. Se les advirtió que no confiaran en sus sentimientos y aplicaron esa enseñanza a su espíritu reencarnado. No pueden distinguir entre alma y espíritu, entre emociones y conocimiento espiritual, entre razonamiento mental y testimonio espiritual. Y como no pueden distinguir, ignoran el sistema de guía más confiable que Dios les dio, su propio espíritu humano, recreado que da testimonio con el Espíritu Santo. Piensen en cómo los creyentes suelen buscar la guía de Dios. Dios, dame una señal. Dios, muéstramelo a través de las circunstancias. Dios, haz que alguien me lo confirme. Dios, hazlo evidente. Buscan por todas partes, menos dentro de sí mismos. ¿Por qué? Porque no entienden lo que sucedió en la salvación. No comprenden que su espíritu fue recreado. No reconocen que su espíritu ahora posee la naturaleza de Dios. No se dan cuenta de que su espíritu, unido al Espíritu Santo, es el principal medio por donde Dios habla. Por eso buscan confirmación externa, ignorando el testimonio interno. Pero fíjense en lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, no solo a nuestra mente, sino a nuestro espíritu. Hay una colaboración, hay una cooperación, hay un testimonio conjunto entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu humano renovado. Y ese testimonio conjunto es tu principal guía, no las señales externas, ni las circunstancias, ni las palabras proféticas de otros. El testimonio del Espíritu Santo con tu espíritu. Y cuando aprendas a reconocer ese testimonio, cuando entiendas cómo funciona, cuando confíes en lo que tu espíritu sabe, tendrás una guía que las señales externas jamás podrían brindarte. La mayoría de los creyentes esperan que Dios les hable audiblemente, y Dios lo puede hacer, o mediante señales impactantes, y Dios las puede dar, o circunstancias evidentes, pero la principal manera en que Dios guía a sus hijos es a través del testimonio interior, del conocimiento sereno y dulce en su espíritu, de la paz o la certeza que se siente en el interior, del discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto, que surge del espíritu renovado. No es algo dramático, no es ruidoso, pero es muy fiable, es constante, está siempre disponible, y la mayoría de los cristianos lo pasan por alto, por completo, porque buscan algo externo o ignoran lo interno. E.W. Kenyon lo entendió perfectamente. Él escribió lo siguiente: el espíritu humano recreado es la morada de Dios. Y cuando el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu, lo sabes no con tu mente, no con tus emociones, lo sabes en tu espíritu. Y ese conocimiento interior, ese testimonio silencioso, esa profunda convicción de lo correcto o incorrecto, es la principal manera en que Dios guía a sus hijos. Pero la mayoría de los cristianos ignoran su espíritu. Les han enseñado a desconfiar de sí mismos y no se dan cuenta de que su espíritu recreado no es el mismo que ellos mismos en el sentido antiguo. Su espíritu es nuevo, tiene la naturaleza de Dios, está unido al Espíritu Santo y conoce cosas que tu mente desconoce y tus emociones no pueden discernir. El espíritu humano recreado es la morada del Dios vivo. Esa es la revelación que la mayoría de los creyentes pasan por alto y por eso ignoran la guía más confiable que tienen. Entonces, ¿qué es el testigo interior y cómo funciona? Permítanme mostrarles con precisión qué es y cómo reconocerlo. En primer lugar, el testimonio interior no es un sentimiento, es un saber, no es una emoción, no una convicción simplemente, no algo que pienses o algo que sepas en tu espíritu. Es algo que sepas en tu espíritu. Y hay una diferencia. Los sentimientos cambian según la circunstancia. El testigo interior permanece constante.
Las emociones fluctúan según los acontecimientos externos. El testigo interior es constante y se basa en la realidad interna. Puedes sentir miedo mientras tu espíritu experimenta paz. Puedes sentir incertidumbre mientras tu espíritu reconoce o conoce la decisión correcta. El testigo interior opera independientemente de tus emociones y por eso es fiable cuando las emociones flaquean. En segundo lugar, el testigo interior suele manifestarse como paz o como ausencia de paz. Si algo está bien, hay paz. Cuando algo está mal, hay ausencia de paz. Colosenses 3:15 dice que la paz de Dios gobierna. La palabra gobierna significa actuar como árbitro. La paz es el árbitro. Cuando sientes paz respecto a una decisión, esa es tu voz interior que te dice sí. Cuando no sientes paz, cuando hay una inquietud en tu espíritu, cuando algo no te parece bien por dentro, cuando por fuera parezca correcto, esa es tu voz interior que te dice no lo hagas. Y los creyentes que aprenden a dejarse guiar por la paz toman mejores decisiones que aquellos que siguen señales externas sin paz interior. En tercer lugar, el testigo interior suele ser un conocimiento silencioso que tú no puedes explicar. Simplemente lo sabes. Alguien te pregunta por qué tomaste esa decisión. No puedes dar razones lógicas. Simplemente sabías que era lo correcto. Ese es el testigo interior. Aprendí algo no con Billy Graham, sino con Oral Roberts, donde él decía, lo sé porque lo sé. Y si me preguntas por qué lo sé, te voy a contestar que lo sé porque lo sé porque lo sé. Tu espíritu da testimonio y el Espíritu Santo te transmite un conocimiento que tu mente no posee. Y ese conocimiento suele ser más preciso que el razonamiento mental. ¿Por qué? Porque tu espíritu está conectado al Espíritu de Dios. Tu espíritu tiene acceso a información que tu mente no posee. Y cuando aprendes a confiar en lo que tu espíritu sabe, tomarás decisiones que resultarán acertadas incluso cuando no tengan sentido lógico. En cuarto lugar, el testigo interior puede manifestarse como una advertencia, una vacilación o una cautela, a veces como una negación también. Estás a punto de hacer algo, se ve bien o te suena bien. Todos dicen que es correcto, pero en mi interior hay una duda, hay una vacilación, hay una vibración espiritual, hay una sensación de que ahora no es el momento adecuado. Ese es el testigo interno. Y los creyentes que respetan esa señal, que obedecen esa vacilación, incluso cuando no pueden explicarla, evitan los errores que cometen quienes ignoran su espíritu. Porque el espíritu sabe lo que la mente ignora. Y esa señal en el espíritu es la protección de Dios que actúa a través del testimonio interior. Kenyon lo explicó con gran elocuencia y dijo, el testimonio interior es la voz de tu espíritu recreado que da testimonio ante el Espíritu Santo. No es una voz fuerte, no es algo muy dramático. Es un conocimiento muy sereno, una paz muy profunda, una señal sutil. Los creyentes que aprenden a reconocerlo, que confían en Él más que en las circunstancias externas, que lo obedecen incluso cuando no tienen sentido lógico. Esos creyentes caminan en un nivel de guía que otros creyentes jamás experimentan. No porque Dios los favorezca, más sino porque han aprendido a escuchar el testimonio de su propio espíritu, unido al Espíritu de Dios. El testimonio interior es la voz de tu espíritu renovado, que da testimonio junto con el Espíritu Santo. Eso es lo que la mayoría de los cristianos pasan por alto. Y eso es lo que transforma la guía espiritual de una manera, aleluya, que es cierta, porque no es una mera conjetura, aleluya, es una certeza. Aleluya, es una certeza. Ahora le mostraré cómo reconocer y confiar en la voz interior en la práctica. Al tomar una decisión, no se limiten a analizarla lógicamente. No se fijen solo en los factores externos. Examina tu espíritu, sientes paz. Tienes la certeza interior de que esto es correcto. O hay dudas, vacilaciones. La sensación de que algo no está bien, aunque no puedas explicar por qué. Aprende a honrar lo que tu espíritu te dice. Incluso cuando tu mente te diga una cosa,
Si tu espíritu te dice otra, confía en tu espíritu, porque tu espíritu está unido al espíritu de Dios. Y el testimonio del espíritu ante tu espíritu es más fiable que el razonamiento mental. Cuando alguien te hace una oferta, te presenta una oportunidad o te pide que te comprometas con algo, antes de responder, reflexiona. ¿Sientes paz? ¿Tu espíritu te da el visto bueno? ¿O hay dudas, cautela o vacilación? No ignores esa voz interior solo porque la oportunidad parezca atractiva externamente. Muchos creyentes han cometido errores costosos, errores garrafales, por dejarse llevar por las oportunidades externas e ignorar su propia intuición espiritual. Muchos creyentes han experimentado avances significativos al cultivar la paz interior, incluso en circunstancias externas inciertas. En una relación, ya sea de amistad, negocios, pareja o cualquier vínculo cercano, tu espíritu conoce cosas que tu mente ignora. Si sientes dudas, vacilaciones o inquietud respecto a alguien, acéptalas, aunque no puedas explicarlas, aunque parezcan maravillosas o aunque todos los demás digan que son geniales. Tu espíritu, dando testimonio con el Espíritu Santo, puede estar discerniendo algo que tu mente aún no ha detectado. Y honrar ese testimonio te protege de conexiones que podrían hacerte daño. Cuando estudias las Escrituras, el testimonio interior confirma la verdad. Cuando lees algo verdadero, tu espíritu da testimonio de ello. Hay una resonancia, hay un reconocimiento, hay una sensación de que sí es cierto. Pero cuando uno se topa con falsas enseñanzas, aunque suenen bien, surge una duda, una resistencia, la sensación de que algo no está bien. Y los creyentes que honran ese testimonio, que lo examinan todo con la sabiduría interior de su espíritu, están protegidos del engaño que atrapa a los creyentes que solo usan el razonamiento mental. Permítanme darles más ejemplos de cómo opera el testigo interior. Están a punto de firmar un contrato. Todo se ve bien en el papel. Las condiciones son favorables. Todo el mundo dice adelante, pero por dentro hay un control. No puedes explicarlo, no puedes señalar nada en concreto, pero no tienes paz. La paz que pasa todo entendimiento, como dice la palabra. Esa es la voz interior. Obedécela, escúchela. Y si la honras, si esperas, si no actúas sin paz, a menudo descubrirás más tarde que esa voz te protegió de algo que tu mente no había detectado. O tal vez estés orando sobre una decisión que tomar. Tienes varias opciones ante ti. Lógicamente la opción A es la más sensata. Pero cuando oras, cuando examinas tu espíritu, encuentras paz en la opción B. No es lógica. No es lo que parece lógico sobre el papel. Pero tu espíritu tiene paz. Ese es el testimonio interior. Y si te dejas guiar por la paz en lugar de la lógica, descubrirás que lo que tu espíritu sabía era correcto, incluso cuando tu mente no podía comprender el porqué. O alguien te da un consejo y suena muy sensato, parece una buena idea, pero en tu interior hay resistencia. No es emocional, es espiritual. Tu espíritu no da testimonio de ello. Es tu testigo interior quien te está advirtiendo. Y si honras ese testimonio, si no sigues consejos a los que tu espíritu se resiste, incluso cuando suenan bien, evitarás caminos que te habrán llevado a la dificultad. O estás leyendo un libro, escuchando a un maestro, considerando una doctrina. Suena bíblico, parece correcto, pero algo en tu interior no te convence. Hay una sutil resistencia. Hay falta de resonancia. Ese es el testigo interno que discierne el error que tu mente aún no ha identificado. Y si honras a ese testigo, si pones todo a prueba según lo que sabe tu espíritu, estarás protegido del engaño. El testigo interior opera constantemente en cada decisión, en cada relación, en cualquier situación. Siempre está disponible porque el Espíritu Santo mora siempre en tu espíritu. Y cuanto más practiques reconocerlo, más sensible te volverás a él. Aprendes lo que se siente al tener paz. Aprendes lo que se siente al recibir un cheque. Aprendes la diferencia entre preferencia emocional y testimonio espiritual. Y esa sensibilidad se convierte en una de tus mayores fortalezas para desenvolverte en la vida. Aquí es donde todo converge. La razón por la que el testimonio interior es tan poderoso, tan confiable, tan esencial, es porque es el testimonio de tu espíritu renovado, unido a tu espíritu. Según
Segunda Pedro 1:4, tu espíritu posee la naturaleza de Dios. Según 1 Corintios 6:17, tu espíritu está unido al Señor. Tu espíritu tiene acceso al conocimiento divino que tu mente no posee. Cuando el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu, recibes la guía más confiable. No señales externas que pueden malinterpretarse. No se trata de circunstancias que pueden manipularse, sino del testimonio interno de tu espíritu unido al Espíritu de Dios. Y ese testimonio es digno de confianza, siempre, completamente. Y esto es lo que sucede cuando aprendes a reconocer y a confiar en tu testigo interior. En primer lugar, la toma de decisiones se vuelve más clara. Ya no te angustias por cada decisión. Ya no esperas interminablemente la confirmación externa. Examinas tu espíritu. ¿Tienes paz o no la tienes? ¿Sientes que sabes o sientes que te están examinando? Y a partir de ese testimonio tú decides con seguridad, rápidamente, con precisión, porque te guías por principios internos en lugar de basarte en conjeturas externas. En segundo lugar, cuando tú escuchas a tu hombre interior, a tu espíritu, evitas errores. Muchos creyentes toman decisiones que, aunque parezcan correctas externamente, son erróneas internamente. Ignoran la voz de su espíritu, pasan por alto la falta de paz, siguen las oportunidades externas a pesar de sus dudas internas y pagan las consecuencias. Pero los creyentes que honran su testimonio interior, que obedecen la prueba incluso cuando no pueden explicarla, que esperan la paz antes de seguir adelante, evitan los errores que cometen otros creyentes, no porque sean más inteligentes, sino porque escuchan a su espíritu. Tercero, desarrollas discernimiento. Cuando más practiques el reconocimiento del testigo interior, más sensible te volverás a él. Aprenderás a distinguir entre la reacción emocional y el testimonio espiritual, entre la preferencia mental y el conocimiento espiritual, entre el deseo carnal y la paz espiritual. Y ese discernimiento se convierte en un don que te acompaña a lo largo de tu vida. Puedes percibir cuando algo está bien o cuando está mal. Puedes detectar el engaño. Puedes reconocer la guía de Dios y puedes hacerlo con mucha rapidez, precisión y constancia, porque has aprendido a confiar en la voz de tu espíritu renovado. En cuarto lugar, experimentas menos ansiedad cuando sabes que tu espíritu está en paz. Al guiarte por tu intuición, en lugar de esperar señales externas, la ansiedad disminuye. No estás dudando, no te preocupa haber oído bien, no te angustia no estar cumpliendo la voluntad de Dios. Tienes paz, tienes paz. Tu espíritu da testimonio y a partir de ese testimonio actúas con confianza, sin ansiedad, porque confías en el sistema de guía más fiable que Dios te ha dado. Quinto, te vuelves más difícil de engañar. Los falsos maestros pueden manipular señales externas, pueden crear circunstancias, pueden dar palabras proféticas, pero no pueden anular el testimonio de tu espíritu. Cuando escuchas falsas enseñanzas, tu espíritu lo sabe. Hay una señal de alerta, hay una resistencia, hay una falta de resonancia. Y si honras ese testimonio interno, si confías más en lo que tu espíritu sabe que en lo que dicen las voces externas, estarás protegido del engaño, porque el espíritu de verdad en tu interior jamás dará testimonio de una mentira. Sexto, caminarás con mayor confianza cuando sabes que sigues tu intuición espiritual, cuando tienes paz interior respecto a tus decisiones, cuando tu espíritu confirma el camino que estás tomando, caminas con seguridad, no con arrogancia, pero sí con seguridad. No estás dudando, no estás vacilando, no te preguntas si te has perdido a Dios. Tienes el testimonio, tienes paz en tu espíritu, sabiendo que esto es correcto, y esa confianza te permite avanzar con valentía cuando otros se paralizan por la incertidumbre. Séptimo, aprendes a distinguir la voz de Dios de otras voces. Muchos creyentes tienen dificultades para saber si están escuchando a Dios, sus propios sentimientos o al enemigo, pero el testimonio interior lo aclara. Cuando Dios habla, tu espíritu da testimonio de ello. Hay paz, hay resonancia, hay una sensación de que todo está correcto. Cuando se trata de tus propios pensamientos, no hay testigo espiritual, solo actividad mental. Cuando se trata del enemigo, tu espíritu se resiste. Hay una señal de alerta, una advertencia. Y aprender a distinguir estas voces a través de la voz interior es una de las habilidades más valiosas que puedes aprender y desarrollar. Octavo, experimentas la promesa de Juan
10:27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. No es que pueden oírla, sino que la oyen. Y donde oyes su voz con mayor claridad, ¿dónde la oyes? En tu espíritu, mediante el testimonio interior. El espíritu que da testimonio con tu espíritu. Así como las ovejas oyen la voz del pastor, no mediante manifestaciones externas dramáticas, sino a través de un testimonio interno y silencioso. Y cuando aprendes a reconocer ese testimonio, experimentas lo que Jesús prometió. Sus ovejas oyen su voz. Este es el testimonio interior, el testimonio de tu espíritu renovado, que da testimonio ante el Espíritu Santo, no dramático, no estridente, sino confiable, constante, siempre disponible. Y cuando aprendas a reconocerlo, cuando confíes en Él más que en las señales externas, cuando lo honres incluso cuando no puedas explicarlo, caminarás con guía, discernimiento y confianza que los creyentes que ignoran su testimonio interior jamás experimentan. Aclaremos esto por completo. El testimonio interior es la señal de tu espíritu renovado que da testimonio ante el Espíritu Santo. Se manifiesta como paz o incertidumbre, como conocimiento o vacilación, como resonancia o resistencia. Y es el sistema de guía más confiable que Dios te ha dado. No las señales externas ni las circunstancias, ni las palabras proféticas de otros, sino el testimonio del Espíritu ante tu espíritu. Y cuando aprendas a reconocerlo, confiar en Él y obedecerlo, tendrás dirección y discernimiento que transformarán tu vida. La aplicación práctica es profunda. A partir de ahora, presta atención a tu interior, a tu espíritu interno. Cuando tomes decisiones, escucha tus pensamientos. ¿Tienes paz? ¿Hay algo en ti que sabe que esto es correcto, aunque no puedas explicar por qué? ¿O hay alguna duda? ¿Alguna vacilación? ¿Alguna sensación de que algo no está bien? Honra esa certeza, incluso cuando factores externos indiquen una cosa diferente. Si tu espíritu dice otra, confía en Él, porque tu espíritu está unido al Espíritu de Dios. Y el testimonio del Espíritu en tu espíritu es más fiable que cualquier señal externa. Practica esto a diario. Cuando surjan oportunidades, examina tu espíritu. Cuando debas tomar decisiones, busca la paz. Cuando estudies la verdad, observa si tu espíritu resuena o se resiste. Cuando estés rodeado de gente, percibe si hay paz o tensión. Cuando más practiques reconocer tu voz interior, más sensible te volverás a ella. Y cuando más confíes en ella, con mayor precisión caminarás. No por confirmación externa, sino por tu voz interior. No por señales que esperas, sino por la certeza de que ya estás actuando. Y aquí reside la belleza del testimonio interior. No es algo que tengas que esforzarte por conseguir. No es algo que lo logres mediante la madurez espiritual. Ya está funcionando. Ahora mismo el Espíritu Santo ya está dando testimonio de tu espíritu. No necesitas volverte más espiritual para tenerlo. Debes reconocer lo que ya está sucediendo. El testigo está ahí, la paz o el control están ahí. La intuición o la duda están ahí. Solo necesitas prestarle atención, honrarlas, confiar en ellas y a partir de ellas vivir. Y cuando lo hagas, cuando conviertas a tu voz interior en tu principal guía, descubrirás algo muy liberador. Ya no depende de la confirmación externa. Ya no esperas señales. Ya no anhelas palabras proféticas. No analizas las circunstancias sin cesar. Examina tu espíritu. ¿Tienes paz o no la tienes? ¿Incluyes saber o intuyes comprobar? Y a partir de ese testimonio, decides con rapidez, confianza y precisión, porque te guías por el sistema más fiable que Dios te ha dado. El GPS de Dios es tu espíritu. El testimonio de tu Espíritu Santo renovado junto con el Espíritu Santo. Esto no significa que debas ignorar las Santas Escrituras. Nunca hemos dicho eso. Las Escrituras siguen siendo tu guía. Todo debe estar en consonancia con la palabra de Dios. Pero dentro de los perímetros de las Escrituras, cuando tomas decisiones personales específicas, cuando te enfrentas a situaciones que la Biblia no aborda directamente, la intuición te guía. Sientes paz respecto a ese trabajo. Sientes tranquilidad respecto a esa relación. Intuyes que sabes de esa decisión. Intuyes que tienes dudas sobre esa inversión. Y a partir de esos testimonios, junto con las Santas Escrituras, camina. No adivinando, sino sabiendo, no esperando tener razón, no confiando en que la tienes, porque el Espíritu da testimonio de tu Espíritu. La última palabra de E.W. Kenyon. El creyente que aprende a confiar en su testimonio interior, que honra la paz o la serenidad en su espíritu, que obedece lo que sabe en su interior, incluso cuando no puede explicarlo lógicamente,
ese creyente camina con un nivel de guía y protección que otros creyentes jamás experimentan. No porque Dios les hable más, sino porque han aprendido a escuchar más lo que ya Dios les dice a través del testimonio de su espíritu renovado, unido a su espíritu. El testimonio interior no es la guía espectacular que la mayoría de los creyentes esperan, sino la guía confiable que todo creyente ya posee. El creyente que aprende a confiar en su voz interior. Esa es la diferencia y eso lo cambia todo. Tu espíritu lo sabe. El Espíritu Santo de testimonio de tu espíritu. Cuando aprendes a reconocer ese testimonio, a confiar en él, a obedecerlo, caminarás con claridad y confianza, no por señales externas, sino por conocimiento interno. Ese es el testimonio interior y ahora lo sabes. Si esta enseñanza te ha revelado que Dios te guía principalmente a través del testimonio interior de tu espíritu recreado que da testimonio con el Espíritu Santo, si te comprometes a reconocer y a confiar en ese testimonio, quiero que lo declares. Sí, en los comentarios, la sección de comentarios a continuación, escribe estas palabras: tengo el testimonio interior. Escribe: mi espíritu da testimonio con el Espíritu de Dios. Confío en lo que sabe mi espíritu. No lo escribas como algo que intentas desarrollar. Escríbelo como la realidad que aprendimos en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No estás esperando, gloria a Dios, a que Dios te guíe. Recibes guía a través del testimonio de tu espíritu. Estás dando un paso hacia una vía, hacia una vida guiada por Él. Hazlo ahora. Perdóneme, mis hijos. Dilo: tengo el testimonio interior. Mi espíritu da testimonio con el Espíritu de Dios. Confío en lo que mi espíritu sabe. Ahora bien, comprender que posees la capacidad de discernimiento interior transforma la manera en que recibes guía. Sin embargo, existe una manifestación de la presencia del Espíritu en tu vida que la mayoría de los creyentes han malinterpretado por completo. La consideran ausencia de conflicto. Creen que se trata de una situación cómoda. Creen que es calma emocional. Pero la paz verdaderamente de Dios, mucha paz tienen los que aman su ley y no hay para ellos tropiezo. Es una forma de poder y no es un poder pasivo, es un poder activo. Así que para tú tomar decisiones tienes que prestarle atención al árbitro de tu corazón, que es la paz de Dios. No es debilidad, aleluya, sino que es fortaleza. Cuando comprendas qué es realmente la paz, cuando entiendas cómo funciona, cuando aprendas a usarla como Dios lo dispuso, experimentarás un avance en áreas donde antes habías experimentado la derrota. Mis queridos amigos y hermanos, oro por ustedes, los bendigo. Señor, yo oro ahora que cada uno de mis hijos y mis amigos y hermanos reciban la revelación de la enseñanza que les he traído y que puedan subir a nuevas alturas de vida espiritual, que aprendan a saber discernir lo que su espíritu les dice, como el Espíritu Santo siempre nos guía a toda verdad, siempre, porque el Espíritu Santo nos guía a través de nuestro espíritu. Nunca nos va a guiar a un error, nunca nos va a guiar a una gracia barata, nunca nos va a guiar a una decisión ilegal o inmoral, nunca. Siempre nos guía hacia la verdad, hacia el amor, hacia buscar a Dios, hacia ser santos. Y toda dirección que nosotros recibamos, siempre la vamos a medir, aún por las santas escrituras, las cuales también son lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me voy a dejar dirigir por la palabra de Dios. Y esa dirección es clara y es absoluta. Pero entonces el Espíritu Santo ahora me capacita a mí para oír el testimonio de mi espíritu de lo que Dios quiere que yo haga o de lo que yo quiera que yo emprenda. Y siempre que yo haga eso, voy a estar seguro. Mis queridos hermanos, los bendigo y que tengan un día poderoso en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y siempre vivamos para la gloria de Dios, sabiendo que el que empezó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y recuerden que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Y recuerden que Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria y de poder en poder. Y todo para gloria de su nombre. Amén, amén y amén.